¿Qué tal, alumnos de tercero de secundaria del Colegio Valladolid? En el video de hoy veremos cómo calcular la razón de semejanza de dos figuras semejantes. Pero primero, a grandes rasgos, les voy a hablar de este tema, así de manera general. Por ejemplo, decimos que dos figuras son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales y como consecuencia, sus ángulos son iguales. ¿A qué me refiero con lados homólogos? Por ejemplo, esta figura la vamos a llamar como figura original y a este vértice lo voy a llamar A. Este vértice lo llamo B y este vértice lo llamo C. Vamos a decir que esta figura es la obtenida a partir de la figura original. Entonces, su vértice homólogo, que significa o quiere decir vértice correspondiente, sería A'. Este vértice le corresponde a este, sería B', y este vértice C le corresponde este vértice que llamaremos C'. Entonces, estos serían vértices homólogos. El lado AB sería el lado homólogo al lado A'B'. Ok, una figura original por lo general siempre se representa con las letras ABC. En caso de que fuera un triángulo, si fuera un cuadrado, ABC, si fuera un rectángulo, ABCD. Pero la figura obtenida siempre la vamos a llamar como A', B', C', D', E'. Quiere decir que aquí le vamos a poner figura original y le vamos a poner aquí figura obtenida. Entonces, si observamos, la figura obtenida es mayor a la original. Entonces, hay unas condiciones. Por ejemplo, como vamos a calcular la razón de semejanza, podemos decir que si K es mayor a 1, la figura obtenida sería una ampliación. Y si la razón de semejanza o constante de proporcionalidad K es menor a 1, la figura obtenida sería una reducción. Para calcular la constante de proporcionalidad, dice la fórmula que es K, se representa por K, y aquí sería, para calcular vamos a escoger dos lados homólogos. En este caso no hay ningún problema, porque los demás no tenemos la medida. Supongamos que son equiláteros, bueno, pues cada lado va a medir 55 de la obtenida y la original es 11 centímetros por lado. Entonces aquí no hay tanto problema, pero sí en la fórmula, si vamos a seleccionar, en este caso, vamos a tener que seleccionar a fuerzas A'B' con su lado homólogo AB, porque son los datos que conocemos y suponemos que son triángulos equiláteros. Entonces la formulita dice que el lado A'B' es entre el lado homólogo AB es igual a la constante de proporcionalidad K, por razón de semejanza. Entonces, ya es muy fácil calcular. Si queremos escribir los significados, bueno, ya los tenemos aquí. La figura obtenida siempre se le va a poner una comita ahí,
y la figura original no la va a llevar. Entonces, A'B' en este caso es 55 y el lado AB es 11. Si hacemos la división, la constante de proporcionalidad es 5. Y sí, si comprobamos, 11 por 5 nos da 55. Espero haya quedado comprendido cómo calcular la razón de semejanza y ojalá también haya quedado comprendido las características de cómo se comporta la K cuando es una ampliación y cuando es una reducción. También espero que haya quedado comprendido lo que son lados homólogos o lados correspondientes, y también que se haya quedado grabado que una figura es semejante a la otra si tiene ángulos iguales y lados proporcionales. Muchas gracias por su atención.